Bueno, pues muchas gracias antes que nada a los coordinadores de este seminario, el doctor Carlos, a la maestra Alejandra Alvarado, a todos ustedes que nos permiten al Instituto de Biología participar en este tipo de actividades importantes para ustedes en el conocimiento de los diferentes grupos taxonómicos. La invitación que me hicieron se relaciona mucho con las áreas naturales protegidas, que versa justamente con el tema que están llevando en el seminario, y en particular para las aves dentro del SINAP hay un grupo de áreas que se formaron, que vamos a platicar como parte de esta historia, cómo surgen las áreas de importancia para la conservación de las aves que se denominan AICAS. En el año 2000 aparece este libro como editoras la doctora María del Coro Arismendi y la maestra Laura Márquez, quienes trabajan, coordinan parte de esta información y también conjuntamente con la CONABIO, que ustedes pueden apreciar aquí los logos de CONABIO en particular, que trabajan arduamente en este mapeo de las diferentes AICAS en estas regiones para que nosotros podamos apoyar la conservación también de las aves a la par con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el SINAP, y que muchas de estas áreas se encuentran dentro del SINAP también. ¿Cómo surge esta idea de las AICAS? Esto surge a raíz de la sección mexicana del Consejo Internacional para la Preservación de las Aves, CIPAMES, y el BirdLife Internacional, en donde el doctor Mario Ramos, que ya falleció hace como unos 6 años, él es el que promueve justamente la formación de este comité y propone las áreas naturales protegidas, como parte de estas áreas naturales protegidas, las áreas de importancia para la conservación de las aves. Y también se apoya con la Comisión para la Cooperación Ambiental, la CCA, con el propósito de crear esa red regional de áreas importantes, y entonces es así como surge. Empieza en ese momento con todos los que estábamos como socios de CIPAMEX para tratar de buscar estas zonas de acuerdo a la experiencia de cada uno de nosotros en los diferentes sitios donde colaborábamos, tratar de buscar sitios importantes para poder determinar qué lugares eran los factibles para poderlos manejar como áreas de importancia en exclusiva para las aves particularmente. ¿Cuántas AICAS surgen de todas estas reuniones y propuestas? Bueno, aquí estas áreas de importancia pues son el eje rector de la implementación de la iniciativa de conservación de las aves de Norteamérica en NAPSI para México, y se suman, después de varios estudios, después de varios análisis, 230 AICAS. Al principio fueron 193. Y créanme que eran reuniones pesadas de repente, porque cada quien aportaba sus conocimientos entre proyectos, entre tesis, trabajos de tesis, porque se sumaron todas las actividades. Y entonces surgen 193, que son las primeras áreas que trabaja CONABIO, pero al final se suman ya más áreas y queda el total de 230 ICAS en toda la República, manejando todos los tipos de vegetación, todos los hábitats, que eso es muy importante, en donde se consideró como elementos fundamentales las especies que están dentro de la norma oficial, la NOM 059, así como las endémicas. Y entonces, como ejemplo, les marco aquí la parte noroeste del norte, pues, de la República, y la parte sur, en donde aquí ustedes pueden ver por los números que se aprecian los diferentes tipos de AICAS que se fueron marcando a lo largo de todos estos años. ¿Cómo se identifican estas AICAS que ya les empecé a platicar? Surge principalmente en un taller que se hace en Huatulco, en Oaxaca, en junio de 1996. Es ahí cuando ya empieza a tomar como que más forma. Esto empezó en 1989 con las reuniones que hacía Mario Ramos, el doctor, y
posteriormente se van haciendo estas reuniones y se van aterrizando hasta el año de 96, en donde 40 especialistas de diferentes instituciones a nivel nacional, tanto organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, participan para tratar de definir cuáles iban a ser las AICAs y proponen de manera regional estas áreas de importancia para la conservación de las aves en México. ¿Qué procedimientos se siguieron? Porque fue una tarea, reitero, muy difícil para todos los que en algún momento participamos, no todos estuvimos al mismo tiempo, era como un poco desfasado, unos en un momento, otros en otro momento, pero cada quien aportando información relevante que pudiera dar idea de cómo se podía trabajar, determinar o definir estos lugares. Y para el siguiente año, ya en 1997, en mayo, durante una reunión del Comité Consultivo de la Coordinación y Técnicos de la CONABIO, revisan con apoyo de mapas, que ustedes saben que CONABIO tiene toda esta información de los mapas, revisan que falta información a estas propuestas que nosotros habíamos hecho de cada área en particular y que faltaba información de mapas de vegetación, que aunque ya se tenía alguna parte, la topografía, la hidrografía, de las 193 que les comentaba en un principio, áreas prioritarias, se empieza a trabajar con los polígonos y coordenadas, y en ese sentido CONABIO trabaja con un grupo de jóvenes que empiezan a delimitar estas coordenadas y que aquí en este cuadro ustedes pueden apreciar cómo se está considerando esta parte de la descripción. Aquí está la localidad o AICA y aquí viene la altitud, vienen las coordenadas, vegetación y bueno, aquí vienen ya los tiempos de muestreo donde se estuvieron trabajando para poder de alguna manera definir estas coordenadas y que las AICAs quedaran, porque después se hace una ficha técnica de cada AICA para tener la información más completa. Entonces se revisa toda esta información y es así como ya va teniendo más forma todos estos datos o metadatos que después surgen para CONABIO. El siguiente año, en 1998, el programa entra en una segunda fase. Esta es como la primera fase. La segunda fase de regionalización es ahí cuando ya pasamos ya con un apoyo de financiamiento, o se pasa, más bien pasan los demás compañeros, con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, el FMCN, da como resultado la coordinación de 4 regiones, noreste, noroeste, sur y centro, nada más, no consideran sureste y suroeste, no, sur y centro. CONABIO es muy raro aquí para manejar los estados, las entidades. Voy a abrir un paréntesis porque tuvimos una exposición ahorita en el Museo de Arte Popular y nos define arte popular que para conocer la biodiversidad que vaya compasada a las materias primas con toda la artesanía, dónde sale esta artesanía, y nos dice, primero el año pasado fue la parte norte y nos meten estados así medio raros, y ahorita la parte centro, y nos pone por CONABIO, porque es CONABIO la que delimita, pone Nayarit, Jalisco y nos quita Aguascalientes y Querétaro. Y dije, chicas, creo que nosotros ya la división política ya no la sabemos. Yo no sé en qué se basa CONABIO, créanme, yo tuvimos una reunión con ellos y me sorprende porque ellos regionalizan de esa manera y entonces sacan ahorita, por ejemplo, esta exposición, sacaron a Querétaro y Aguascalientes y les pregunto a los museógrafos, oigan, a ver, espérenme, ¿es sur, es centro? Deberían de quedar estos estados. No es que CONABIO nos dijo, porque el año pasado en el norte entró Aguascalientes y Querétaro, pero eso no es norte, para CONABIO sí. Entonces, bueno, abro ese paréntesis porque CONABIO tiene algún método en particular para definir que debe ser noreste, noroeste, sur y centro. Entonces ellos lo manejan así, yo tal cual les paso la información porque así está definido, no muy de acuerdo, pero bueno, así es. Y entonces en cada región se organizan 2 talleres dentro de estas 4 regiones para revisar las AICAs y se anexan y se eliminan aquellas que por razones obvias que ya estaban en el CINAP y que ya no deberían de entrar aquí o que no estaban muy bien consideradas todavía como tal, se eliminan y se anexan. Y entonces es así como se llega a un acuerdo con la experiencia de todos los especialistas
para llegar a un acuerdo de el gran total, que son estas 230 ICAs que hasta la fecha siguen persistiendo. Amén de los nuevos estudios que se están haciendo de metrología con la Semarnat, que obviamente Conavio es parte de esto, que se está trabajando para ver si se incluyen más áreas de importancia que no estén dentro del SINAP de este sistema, sino que queden como solo conservación para aves, porque el enfoque es aves simplemente, entonces por eso se salen del contexto SINAP. La que sigue. De estas 230 áreas, en aquel momento que yo dije 98, se registraron 26,000 registros de aves de las 1,160 especies. Yo le manejé 1,160 porque son las actuales, las que tenemos hoy día. Para aquel entonces eran 1,060, quítenle 100 especies. Entonces se consideraban 26,000 registros de aves solamente, en donde se estaban incluyendo lo que yo les comentaba, estatus de conservación, de acuerdo a la norma, que en aquel momento eran 339 especies, y ahorita está subiendo un poquito ese número de especies a como 345, con diferentes categorías de conservación, pero que bueno, no son tantas en realidad, pero sí ya se elevó un poquito este número. Para ese momento teníamos 339, a la par que las endémicas de México. Y entonces aquí, aunque no se aprecie muy bien en este cuadro que tomé, se ven por ICAS, la sepultura y todas estas, se ven los números de registros que se van considerando por individuos de aves, por cada uno de los compañeros ornitólogos que fue trabajando, y van dando sus aportaciones para hacer una suma de toda esta información. Es un índice realmente que nos da esos datos para tener estos registros. Es así, con toda esta información, como surgen las fichas técnicas. Y aquí está un ejemplo. La ICA 19, que es Acahuizotla agua del obispo, que tiene tal superficie, que se describe como con cañadas aquí tenemos ejemplos, imágenes, está localizada al sur de Chilpancingo. Las especies de la región son 402 únicamente para esta ICA. Y ven qué importante, porque Guerrero es uno de los estados que se considera con mayor biodiversidad, no tanta como Oaxaca y Chiapas, pero que sí es uno de los estados que tiene una muy buena diversidad, aproximadamente como unas 700 especies. Entonces, ustedes consideren 402 de las 700 que hay para todo el estado, que solamente esta ICA de Acahuizotla, agua del obispo, tenga, pues entonces es un mayor porcentaje de representación en esta biodiversidad de aves, con todos estos diferentes tipos de vegetación que también forman parte de esta ficha técnica. La justificación, bueno, entonces aquí lo que se manejó para poder determinar que es un ICA es la diversidad de hábitats que provee este mosaico, y bla, bla. La mayor concentración de especies de vencejos, que fue lo que detonó también, porque ahí Adolfo Navarro detecta una especie y entonces se suma, que ahí sí fue que fue la de Querétaro, pero que encuentra otras especies, nuevos registros, y entonces esto detona la importancia de la ICA como para considerarla como tal. Y entonces la manejan en 1999 con una categoría G1 para la norma oficial, y dentro de las ICAs por parte de Semarnat, y en 2007 por parte de UICN, que se manejan en diferentes categorías A1 a 3, dependiendo de la situación. Entonces es así como se va manejando la ficha técnica para cada año. Las áreas naturales protegidas pues nos dan de alguna forma este problema de que ante la amenaza creciente a la continuidad de la biodiversidad biológica, la respuesta más general es proponer nuevas áreas protegidas, como las reservas naturales, las reservas de la biosfera, lo que les comentaba. Dentro del sistema de áreas naturales protegidas SINAP están los parques nacionales, y mucho después entran las ICAs, que son las que están tomando también mayor auge, por lo menos, reitero, para la parte aves, de conocimiento de aves, y es así que se considera y se justifica el por qué están estas ICAs. Vamos a ver diferentes ICAs para que ustedes se den cuenta de la importancia en cuanto al número de especies que tiene cada una de ellas. Calakmul, en este mapa que ustedes pueden apreciar y que todos lo ubican, tenemos 368 especies que está en categoría 1
y para BirdLife está en categoría A1 y 3 con estas especies como ejemplos de lo que podemos encontrar ahí con sus diferentes tipos de vegetación. El Laika 175, que es arrecife de alacranes en Yucatán, tiene 102 especies. Fíjense cómo va variando el número de especies para cada laika y que eso detona el interés para cada una de ellas, del por qué se deben de estar considerando dependiendo de la biodiversidad. Por ejemplo, Yucatán es otro de los estados que también tiene una muy buena diversidad, no comparada como la de Chiapas, ni la de Veracruz, ni la de Oaxaca. Oaxaca tiene como 890 y tantas especies de las 1160 que se distribuyen en todo el territorio mexicano. Entonces, eso detona la importancia de cada uno de estos sitios, es que sería en la parte de las especies marinas y acuáticas, porque ahí se va centrando también este tipo de información. Y la categoría para México en el 99 CNA, que bueno, son diferentes categorías que se tiene que checar el catálogo para saber cuál es su situación bajo estas categorías, y para el BirdLife es la A4AA. La que sigue, por favor. El Laika 169, que es el Triunfo Chiapas, que tenemos esta representatividad de 371 especies. Chiapas, al igual que Oaxaca, tiene aproximadamente como 820 y tantas especies. Entonces, sumen nada más Triunfo, que ya es una reserva natural protegida y que también es una AICA para la parte aves, tiene 371 especies. Entonces es un área importante por el número de especies de aves que se están manejando. El Laika 2, que son de las primeras, Cuitzeo, tiene 291 especies y aquí prácticamente estamos hablando de aves acuáticas de zonas de agua dulce, y que también llegan muchas especies migratorias que son importantes, que son de paso y que vale la pena considerar, y que nos marca este número de especies. Entonces ven aquí las categorías para el BirdLife y el G1 para las AICAs de México. El Laika 85, Rancho al Cielo, que está en Tamaulipas, también Tamaulipas, como parte norte, no tiene tantas especies Tamaulipas de aves. Sin embargo, fíjense, 408 especies solamente en Rancho El Cielo. Entonces, esto nos da idea de la relevancia del área, porque hay que cuidarla. Y vaya que aquí, en este ranchito que ustedes ven, hay dos administraciones, la de Texas, la Universidad de Texas, y Semarnat, que parece que ahí tienen así como que un poquito de bronquitas, porque los norteamericanos son como muy light de repente para dar acceso al área, salvo Semarnat, que sí se pone de repente sí sus moños, diría yo, porque lo hemos vivido. Y entonces son dos secciones diferentes en donde ustedes sí tienen un acceso, pueden trabajar, que es en esta parte del rancho de la Universidad de Texas, y la otra parte que es un poquito difícil de acceder, pero que también sí con permiso se puede llegar, y en particular hablando con los directivos de la reserva como tal, no como AICA, sino como reserva, porque es una reserva Rancho al Cielo. Entonces se toma para la CONAM como reserva y no tanto como AICA. El AICA 33, que es Chamela, Cuixmala, Jalisco, que comparte con el Instituto de Biología y el Instituto de Ecología. Instituto de Ecología manejaba Cuixmala y Biología Chamela. Como buenas dependencias hermanas, Instituto de Biología es papá de Instituto de Ecología, y con CIECO entonces comparten, el nieto comparte la familia esta protección de esta área, la reserva de Chamela Cuixmala, y aquí solamente se detectan 271 especies de las que se redistribuyen en Jalisco, que son aproximadamente como unas 500 o 400 especies. Entonces, por eso la importancia, porque tiene más del 60% de la bifauna que se distribuye en todo el estado. Entonces, ahí va recayendo la relevancia de cada una de estas áreas de importancia. El Laika 9, que es la Ciénega de Lerma, que es un área muy importante porque son humedales. Y entonces ustedes saben que los humedales que están en Ramsar, también es muy importante esto de manejarlo, porque son áreas que de alguna manera en Lerma hay una especie que ahí se extingue, que es el zanate de Lerma, se extingue en la década de los 50
por la desaparición de estos hábitats. Y entonces ahora vuelve otra vez a proteger estos humedales, y esto nos da la posibilidad de encontrar 246 especies con estas zonas de cultivo que están aledañas a todas estas áreas de los humedales o tulares, y que pues nos da idea también de la importancia del lugar. Y desafortunadamente el zanate de Lerma desapareció en de esa década y no vuelve a aparecer, aunque el año pasado llegó un estudiante del Estado de México manejando que lo había visto, y se dieron a la tarea la doctora Escalante con su grupo de estudiantes de hacer el monitoreo y nunca lo encontraron. Era el zanate quiscalos mexicanos, que era una hembra parecida a los zanates de Lerma, el palustris, pero nada que ver con esa especie que desapareció. Y pues bueno, por eso también se manejó, por esa pérdida en esa década de esta especie, la importancia de esta humedad también como parte del grupo Ramsar. El Laika 117, el locote Chiapas, que tiene, también volvemos a Chiapas, estamos hablando Triunfo, ahora vámonos con esta otra, el locote, tiene 481 especies. Sí notan cómo Chiapas tiene una mayor biodiversidad, y entonces esto nos va reflejando la importancia de estos sitios. Y aquí vemos a este mosquerito, que es un macho, es el Ornitorhynchus coronatus, que tiene pues una importancia muy particular, porque es muy difícil de observarlo en las selvas altas, no es fácil de observar, no es conspicuo. Entonces pues bueno, esta especie es como que la especie bandera, que detona también la relevancia del área, y que fue una de las especies que en aquel entonces para las AICAS se manejaba como la especie sombrilla para poder manejar cuáles eran las zonas dentro de estas selvas donde habitaba la especie, para manejarlas como áreas de importancia. Sí. El AICA 223, los volcanes Iztapopo, que ahorita comentábamos, por ejemplo en la Malinche, que se están haciendo estudios, muchos de los compañeros de Facultad de Ciencias que están trabajando con aves, pues aquí solamente se detectan hasta ese momento 198 especies. Sabemos que hay muchas más especies que ya se están adicionando a todos estos listados, en donde se está trabajando para actualizar, pero pues esta información es parte de lo que tiene la CONABIO hasta 2010, 2012. Entonces, bueno, se sigue sumando toda esta base de datos a esta información para pues actualizar los metadatos que ya tiene la CONABIO en su información, y pues tener ya esto más actualizado como tal. Entonces pues aquí tenemos estas especies con estas categorías, y pasamos a la siguiente, por favor. Pues estas serían así como ejemplos de AICAS para que ustedes se dieran más o menos cuenta de la importancia, y pues llegar a una conclusión que las áreas naturales protegidas, como las áreas de importancia para la conservación de las aves, sin duda son uno de los instrumentos más útiles en la conservación de la biodiversidad, y también un elemento fundamental para una sociedad sustentable. Sin embargo, debe de haber una coherencia entre la política económica y el sector gubernamental. Si no hay esa coherencia y no se hace ese match, nunca vamos a tener posibilidades. Por más que la academia quiera realizar, no se va a poder lograr nada si no hay una compatibilidad con el gobierno, que entienda lo que está haciendo la academia, que apoye más con financiamiento hacia la investigación, y que no consideren que los inventarios simplemente son eso. En una plática que dábamos a contabilidad, la Facultad de Contaduría, ellos manejaban la importancia de los inventarios para conocer, porque con este cambio climático se está moviendo todo en esta dinámica, y hay pérdidas, hay entradas, hay salidas, y entonces es una dinámica poblacional tremenda, en donde especies que estaban en algún momento desaparecen del hábitat, y entonces no es que estén desaparecidas por completo, sino del hábitat, porque se van replegando hacia otras zonas buscando refugios para poder sobrevivir. Entonces, esto sí es muy importante, esa coherencia política con el sector gubernamental. Entonces, pues vale la pena intentar
hacer este tipo de negociaciones con el gobierno, y pues pareciera ser que Semarnat con CONAM y Conavio, que es parte del gobierno federal, están en la mejor disposición de apoyar. Vaya, Conavio pone su granito de arena, pero también los otros sectores, me refiero al gobierno estatal, no tanto el federal, porque el federal donde está Conavio está participando, pero lo que es el estatal y el municipal, sí tenemos que concientizar un poquito, y hoy día se resulta más difícil trabajar porque ustedes bien lo saben, por el narcotráfico hay lugares en los que ya no se puede entrar. Y definitivamente ahí ya es un cierre. Tamaulipas es un foco rojo, Guerrero es otro foco rojo, Estado de México es otro foco rojo, y si ustedes me dicen, ¿y entonces dónde vamos a trabajar? Hay estados en donde sí se puede trabajar tranquilamente y en otros en donde ya no hay posibilidades de tener acceso, y entonces yo no sé qué va a pasar con esa coherencia política que les digo por estos problemas que se están suscitando, pero que pues bueno, como academia tenemos que seguir trabajando y luchar porque esto se dé. ¿Me que sigue, por favor? Ahí termino para que ustedes más o menos se den una idea de esta área, estas áreas de importancia, y pues para que abramos a las preguntas en los comentarios, que bien vale la pena para poder interactuar y pues que ustedes algo que yo no haya mencionado lo puedan consultar, por favor. Pues muchas gracias por su atención.